Bienvenidos a nuestro podcast La historia de la educación en Colombia, sus inicios. Hoy vamos a tener a 5 invitadas muy especiales, que a lo largo de sus historias vamos a entender el desarrollo de la educación. Empecemos. Mi nombre es Ariche, que significa atardecer. Soy una mujer indígena. Hoy quiero contar las historias que me contaban mis antepasadas y hacer memoria con ustedes. Recuerdo muy bien que mi abuela siempre me decía que cuando ella era muy pequeña, al poco tiempo de haber llegado los españoles ultrajando nuestras tierras, empezaron a crear casas grandes donde llevaban niños y a ellas las llamaron escuelas. Solo iban los niños mayores de 10 años y les enseñaban el alfabeto y gramática, lo cual mi abuela nunca aprendió. También recuerdo que un día mencionó que por los años 1587 llegaron las escuelas a nuestras tribus, pero solo podían ir los hijos de los nobles y de los caciques que eran nuestros jefes. Nunca voy a olvidar esas historias de mi hermosa abuela. Muchas gracias por escuchar. Buenas tardes, mi nombre es María. Nunca tuve la fortuna de conocer a una madre o a una familia que me contara historias. Todo lo que sé es porque yo lo viví. Cuando era muy pequeña, en uno de los orfanatos donde crecí, en el año 1600, nos dijeron que habían creado las universidades públicas. Yo no tuve la oportunidad de ingresar al colegio, porque cuando salí del orfanato ya era muy grande, y no fue hasta el año de 1687 que los niños huérfanos, como un día yo lo fui, y los niños pobres pudieron acceder a la educación. En ese momento me sentí muy feliz de que otros tuvieran esa oportunidad, aunque yo no la tuve. Hola, mi nombre es Elizabeth. Vivo en la Nueva Granada. Tuve la fortuna de pertenecer a una familia adinerada, pero tuve la desgracia en ese momento para mi padre de haber nacido mujer. No llegó la alegría a mi casa hasta que nació mi hermanito Joaquín, y siempre tengo en mi memoria que al cumplir él 10 años, en 1787, mi padre lo ingresó a una escuela. En ese tiempo hubo una ruptura entre la universidad y la escuela, y estas dos se separaron. También agregaron nuevas materias a la educación de mi hermano, como biología y matemáticas, las cuales él detestaba y a mí me hubiera gustado mucho poderlas aprender. Lo gracioso era que muchos de sus maestros no sabían leer ni escribir, y casi todo era verbal. Con algo tan sencillo como estudiar y a pesar de mi posición económica, me di cuenta que el dinero no compraba la felicidad. Mi nombre es Eleonor. Soy madre y ama de casa, porque nunca tuve la oportunidad de ingresar a la educación. Pero por suerte, tengo un hijo, José Ignacio. Él ahora está en la universidad. Cuando él era pequeño, entre los años 1819 y 1830, en la escuela donde él estaba, implementaron la pedagogía lancasteriana. Su maestro nos contó que era una innovación que era traída desde Francia por Simón Bolívar, pero las escuelas estaban peleando para que siguieran su formación con bases religiosas. Mi hijo siempre me contaba que un compañerito que entendía muchas más cosas que él le explicaba algunos temas de la escuela. Supongo que de eso se trataba la nueva pedagogía que implementaron. En 1826 abrieron unas universidades, una en Quito, una en Santa Fe y otra en Caracas, con diversas facultades, desde filosofía, teología, medicina y otras que ya no recuerdo. Mi hermoso Joaquín decidió ir a estudiar a Caracas en la Facultad de Medicina, para convertirse en el mejor médico. Me dio mucha alegría saber que las mujeres ya podían recibir educación en 1830, aunque para mí ya fuese muy tarde. Años después de que mi hijo se fuese a la universidad, como en 1835, me di cuenta que Francisco de Paula Santander triplicó el número de estudiantes y cuadriplicó el número de escuelas hasta ese momento vigentes. Me dio un gran alivio saber que más personas podrán tener acceso a la escuela, como mi precioso Joaquín.
Mi nombre es María Mercedes de Jesús. En este momento todavía no podemos ir a estudiar, después de todo lo que hemos pasado para poder acceder a la educación. Desde los antiguos relatos de mi abuela que me contaba que en 1853 la Iglesia y el Estado se enfrentaron por la enseñanza, y esta por fin se liberó de cierto modo. También que en 1886 llegaron pedagogos alemanes para implantar la enseñanza técnica y la educación fue gratuita, pero no obligatoria. La educación religiosa, por el contrario, siempre fue obligatoria, en todos los niveles de enseñanza. Ahora en 1889, 2 años después de la Guerra de los 1000 días, que apareció destruyendo todo a su paso, nuestros libros de texto y las escuelas, no he podido estudiar de nuevo. Mi nombre es María Antonia. Cuando era pequeña, mi madre me contaba que entre 1993 y 1925 se introdujo una reforma seria y estructural que dividió la enseñanza en primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. También se creó un decreto de Clory. En el año 1925, donde allí llegaron 3 expertos a organizar la educación. Mi madre estaba muy emocionada, diciendo que la educación normal y primaria la organizó Karl Glockner. La secundaria la organizó un tal Karl Decker y Anton Eitel era el que más le gustaba, porque organizó la educación universitaria. Aparte de ello, también empezaron con la selección de los alumnos, dependiendo las edades y su desarrollo mental. Ese mismo año fue fundada la Escuela Nueva de Ovidio de Clory. Mi madre también me contaba muy emocionada que en 1930 se fundó la Escuela Normal de Señoritas y tenían materias optativas que eran divididas en 3 áreas: cultura general, cultura vocacional y de extra clase. Ella siempre se ponía triste porque las que ingresaban tenían dinero y ella pues no tuvo la oportunidad. Pero no todo es malo. Ese año nuevamente hablaron sobre la enseñanza gratuita. Fue hasta el año 1935 que se expidió la Ley 68. Mi madre decía que esta ley agrupó las diversas facultades y escuelas que estaban dispersas. También se ordenó la construcción de la ciudad universitaria y la Universidad Nacional obtuvo autoridad administrativa y académica. No fue hasta 10 años después, en 1946, que por fin se decretó que el gobierno debía brindar ayuda logística, financiera y de personal calificado a las escuelas públicas. Con esto nos dimos cuenta que la esperanza es lo último que se puede perder para generar grandes cambios. Bueno, esto fue todo por hoy. Con todas estas historias podemos entender el difícil camino que ha tenido que recorrer la educación a lo largo de los años. Discriminaciones, guerras interminables, racismo, machismo, desigualdad, entre otras dificultades. Pero siempre tenemos que dejar en claro que la educación es un derecho de todos. Muchas gracias por escucharnos. Que tengas un lindo día. Y no olviden, nunca dejen de luchar por este importante derecho. Con la participación de Ariadna Olaya, Daniela Perdomo, Alexandra Valencia, Elizabeth Dávila y Stephanie Gutiérrez.